Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y recuerda apoyar el periodismo independiente. Puedes donar nuestras páginas de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes ir a ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puedes enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, el periodista Rodrigo Otero Goico, en directo desde el estudio Guiguito Otero Bigles. Seguimos aquí, como bien dice nuestra fundadora Carmen Enita Acevedo Betancor. Esto es Más de una Milla, por aquí por Bonita Radio. Y hoy es miércoles 10 de junio, son las 6:08 de la tarde. Buen provecho a las personas que están cenando a esta hora y que se preparan para acabar la mitad de la semana. Porque es miércoles. Hoy hay un solo tema. Yo tenía planificado tener más de un tema, pero realmente el tiempo apremia y me gustaría que este tema tenga todo el tiempo que necesitamos para poder cubrirlo completamente. Porque hoy vamos a hablar de la Copa Mundial de Fútbol. Perdónenme, yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico. Hoy vamos a hablar de la Copa Mundial de Fútbol. Y vamos a hablar de los grupos y vamos a hablar de las ciudades que van a ser anfitrionas de los juegos. Vamos a hablar de los favoritos de cada uno de los grupos y vamos a hacer esa introducción porque esto es hasta el 19 de julio, la Copa del Mundo de Fútbol. O sea, un mes y 9 días de fútbol. Bueno, un mes y una semana de fútbol vamos a tener de aquí hacia abajo. Así es que vamos a tener tiempo para seguir discutiendo los detalles de cada uno de los equipos, de los juegos y todo lo que ocurra en este próximo mes que vamos a tener esta Copa del Mundo, que como ustedes saben ocurre cada 4 años. Es el evento deportivo más grande del planeta, tal vez con excepción a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, es el evento deportivo de un solo deporte que tal vez es igual de grande que los Juegos Olímpicos, que tiene todas las disciplinas deportivas que existen. Pero este año es un poco distinto, porque va a haber una Copa del Mundo en un mundo convulso, en un mundo caótico, en un mundo que hay muchísima incertidumbre, donde hay países sumidos en profundas crisis. No es que no la había antes, siempre las ha habido. Pero estamos en un mundo donde hay más visibilidad de algunas de las situaciones que ocurren y tenemos unos gobiernos que están comportándose violentamente contra otros. Porque tenemos que separar el polvo de la paja, como dicen por ahí. No mezclar la leche con la magnesia. Hay gobiernos, hay organizaciones y entonces está el país. Y no es el país los que están necesariamente encontrados con otros países, sino gobiernos con otros gobiernos y organizaciones con gobiernos, etc. Siempre ha habido un reflejo de lo que ocurre en el mundo en el deporte. Siempre. Nuestros equipos profesionales, nuestros equipos nacionales, nuestros programas nacionales, me refiero al nuestro en Puerto Rico, el de República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Alemania, todos son un reflejo del país que representan.
Los atletas que componen esos programas son parte de esos países, de la sociedad, de los que nosotros llamamos los puertorriqueños y puertorriqueñas de a pie. Son ellos, aunque representan al país y tienen unas cualidades y unas habilidades particulares, siguen siendo parte de nuestro país y las realidades de este país y de otros países. Y la Copa del Mundo tiene la particularidad de que es el evento que más audiencia tiene deportiva, porque la Copa Mundial es como el fin de 4 años de muchos torneos y de mucha atención mediática que tienen las distintas ligas, los distintos equipos profesionales, los jugadores que juegan ellas y entonces las selecciones nacionales. Siempre hay algo ocurriendo en el mundo del fútbol. Y la Copa del Mundo es la conclusión de todos esos 4 años de intensa competencia. Siempre va a haber la discusión política alrededor del evento deportivo. Digo, todo es política, sino todo lo que ocurre alrededor de la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero envuelto, hay muchos países envueltos y hay mucho poder envuelto. Y eso no podemos separar la discusión del fútbol con lo que ocurre alrededor del torneo de fútbol. Así que vamos a comenzar el programa de hoy hablando del torneo en sí, de los grupos, los equipos, el aumento considerable de equipos que ha habido de un mundial hacia otro, los sospechosos que siempre se discuten, los usual suspects, los presuntos implicados, como se dice en propio castellano, los equipos que siempre están en la discusión de favoritos. Vamos a hablar de los favoritos de cada equipo, de cada grupo, y cuáles equipos pueden dar el palo, que lo hemos visto, siempre va a haber un palo en algún grupo. ¿Será uno de los grandes favoritos? ¿Será uno de esos equipos favoritos del grupo? Y entonces vamos a hablar de todo lo que ocurre alrededor del torneo mundial y lo que está ocurriendo en el mundo y cómo ha afectado aspectos del deporte en sí. Así que vamos a empezar. El mundial tiene increíble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 grupos. 12 grupos. El grupo A es el primero y el último el L. 48 equipos. La buena noticia de tener 42, digo todo, yo creo que es buena noticia en términos de la cantidad de equipos participando, es que precisamente le da oportunidades a muchas otras selecciones, a muchos programas de fútbol, participar del magno evento, del evento máximo del fútbol mundial. Y 48 equipos, un montón de equipos. O sea, tenemos fútbol por un tubo y 7 llaves. ¿Cuánto fútbol tenemos? Pues miren, hay 104 juegos. 104 juegos que componen este torneo mundial. Y los equipos, que todas esas banderas, yo sé que no se ven claramente. Si usted lo está viendo en su teléfono, pues está viendo un montón de colores ahí. Si lo está viendo en una tableta, quizás lo ve más claro. Si lo está viendo en una pantalla de computadora, a lo mejor lo está viendo bien claro. Y si lo está viendo en el televisor, lo está viendo clarísimo. Pero sin embargo, son un montón de banderas. Y usted ve las banderas a mano izquierda y de momento ve que todos se ponen en cuadritos blancos, porque eso ya son las etapas de grupo que no sabemos quiénes van a ocupar esos espacios. Pero vamos a movernos a esta imagen, que aquí se ve aún más claro los equipos y los grupos que van a estar participando. Yo voy a mencionarlos uno a uno para tener esto bien claro de camino hacia el frente en esta discusión. En el grupo A, México, Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa. En el grupo B, Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza. En el grupo C, Brasil, Marruecos, Haití, Escocia. En el grupo D, Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Es un grupazo. En el grupo E, Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. En el grupo F, Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. En el grupo G, Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Repito ese grupo G. Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. En el grupo H, España,
Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. En el grupo I, Francia, Senegal, Irak, Noruega. En el grupo J, Argentina, los campeones del mundo, Argelia, Austria y Jordania. En el grupo K, Portugal, la República Democrática del Congo, Uzbekistán, Colombia. En el grupo L, Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Esos son todos los grupos que están en este torneo mundial. 48 equipos. 48 equipos. ¿Cuáles son los países latinoamericanos que vemos ahí? México, Brasil, Haití, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Argentina, Colombia, Curazao y Panamá. Por la nevera. Esos son los equipos que representan nuestro lado de nuestra región. La región latinoamericana. ¿Qué ciudades van a estar albergando estos juegos? Y esta es una de las primeras discusiones interesantísimas que se ha dado alrededor de este torneo. Pues miren, son 3 países. Este torneo es de Norteamérica. ¿Cuáles son los países que componen a América del Norte? Pues mire, Canadá, Estados Unidos y México. Y esos son los 3 países que van a albergar juegos, con una clara ventaja en términos de actividad de Estados Unidos. Canadá va a tener juegos en Vancouver, que es British Columbia, y en Toronto. México va a tener juegos en Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Y Estados Unidos va a tener juegos en Boston, Nueva York, New Jersey realmente, Filadelfia, Kansas City, Atlanta, Dallas, Houston, Miami, Seattle, San Francisco y Los Ángeles. O sea, hay representación de casi todas las regiones de Estados Unidos, tal vez con excepción del Midwest, que pues, por ejemplo, Kansas City está ahí, pero no está Chicago, no hay ciudades como del Midwest tradicionales, pero Kansas City puede ser lo más cercano a eso, lo cual yo no lo considero. Sin embargo, la región norte pacífica, del Atlántico Norte, del sur que es Miami, el área del Golfo de México, Dallas y Houston en Texas, y entonces las ciudades del sur del Pacífico que son en San Francisco y en Los Ángeles. Ahora bien, yo voy a mencionar con ustedes, voy a mencionar los primeros, los juegos de mañana. Mañana inaugura el torneo mundial en México, en el Estadio Azteca, con el anfitrión México jugando allí. Pero voy a mencionar los juegos que hay programados para mañana jueves, para el viernes, para el sábado, domingo y los juegos del lunes. Vamos a empezar con los juegos de mañana. Los juegos de mañana, jueves 11, como les dije, México contra Sudáfrica. Es un juego del Grupo A, y esto, como les dije, en el Estadio Ciudad de México, que se conoce cariñosamente como el Estadio Azteca. Y la República de Corea, o Corea del Sur, contra la República Checa, en el Estadio de Guadalajara. O sea, mañana la Copa del Mundo de Fútbol comienza en México. El viernes, Canadá juega contra Bosnia y Herzegovina, un juego del Grupo B, en el Estadio de Toronto. Y Estados Unidos juega contra Paraguay, un juego del Grupo D, en el Estadio de Los Ángeles, que es el SoFi Stadium. Entonces, nos movemos al sábado. Y aquí ya empieza la cosa a coger velocidad, porque hay juegos de 4 grupos, de 3 grupos el sábado, Primero, Qatar contra Suiza, juego del Grupo B, y este juego es en San Francisco. Brasil juega contra Marruecos, juego del Grupo C. Este juego es en el MetLife Stadium en Nueva Jersey, no en Nueva York. Es cerquita, usted coge el tren y llega igual, pero es en New Jersey, no es en Nueva York. Haití va a jugar contra Escocia en el estadio en Boston. Ese es un juego del Grupo C. Y también del Grupo D, Australia juega contra Turquía en el estadio BC Place en Vancouver. El domingo también hay 4 juegos en calendario. Alemania juega contra Curazao del Grupo E, estadio en Houston.
El Países Bajos juega contra Japón en el grupo F, estadio en Dallas. Costa de Marfil juega contra Ecuador, juego del grupo E, estadio en Filadelfia, esto es el domingo. Y Suecia contra Túnez en el grupo F, en el estadio de Monterrey, México. Y entonces el lunes, uno de los favoritos juega España contra Cabo Verde en el grupo del grupo H, este juego, en el estadio de Atlanta. Bélgica contra Egipto, grupo G, en el estadio en Seattle, Washington. Arabia Saudita contra Uruguay, en el grupo H, estadio en Miami. Y la República Islámica de Irán contra Nueva Zelanda, grupo G, en el estadio de Los Ángeles. Juego interesante ese. Ok. Dicho eso, voy entonces a mencionar cuáles son los equipos favoritos en cada uno de los grupos. Yo les voy a decir, yo repasé las opiniones de varios colegas y varios medios en cuanto a los equipos favoritos por cada uno de los grupos. Pero si usted ve cada uno de los grupos, puede ver claramente que no necesariamente ese equipo va a ganar ese grupo. Y yo les puedo garantizar algo. Además de los impuestos y de que en algún momento vamos a estirar la pata, les voy a garantizar otra cosa. En alguno de estos grupos, el favorito no va a ganar el grupo. Si me acabo de tirar en medio a garantizarlo, a garantizar de que eso no va a ocurrir, que el favorito previo a esto va a ganar el grupo, uno de esos equipos no va a ganar el grupo. A lo mejor me equivoco, pero yo lo estoy garantizando, o sea que me estoy tirando al medio bien, pero sólido. ¿Se acuerdan que ya yo no tengo la bolita de cristal? Ustedes se acuerdan, los que llevan mucho tiempo conmigo se acuerdan de la bolita de cristal. Para que sepan, yo tenía una bolita de cristal que me decía todas estas cosas, pero la bolita de cristal y yo empezamos a tener problemas de relación y eventualmente nos separamos. Y la bolita de cristal pues está por ahí y yo pues estoy acá. Así es que la verdad es que la bolita de cristal y yo cortamos porque no nos estábamos llevando bien. Edgar García, que anda por ahí, sabe de eso. Javier González, son que los que llevan mucho tiempo conmigo, Eric Alfonso, Wanda, todos ustedes saben. Algunos de ustedes no conocieron a la bolita de cristal. Y yo me alegro que no hayan conocido a la bolita de cristal, porque a veces nos hacía quedar mal. Bueno, favoritos por cada uno de los grupos. Me voy de nuevo a la imagen de los grupos para tener esto claro. En el grupo A, el equipo favorito aquí en México. Yo creo que no hay duda de que el equipo favorito en ese grupo va a ser es México, pero siempre México sabemos que es un equipo vulnerable. Es un equipo, siempre lo ha sido. No que no sea bueno, es buenísimo, pero es un equipo que se sabe que puede perder un juego que debió haber ganado. Aquí podemos ver a Sudáfrica, al propio Corea del Sur en un momento dado sorprendió un montón de gente para allá para el Mundial del año 2002. En la República Checa no me parece que tenga mucha oportunidad, pero México sale favorito en este grupo. Si nos vamos al grupo B, aquí el favorito claramente es Suiza. Hay quienes están mirando a la selección de Qatar y precisamente de Bosnia y Herzegovina como posibles sorpresas, pero Suiza aquí claramente es el favorito en este grupo B. En el grupo C yo creo que no hay ninguna discusión. Yo lo que quiero es que, amigos y amigas, ustedes vean ese grupo C y vean que está Haití. Haití es la representación del Caribe en este torneo mundial y yo quiero que ustedes reconozcan lo que estos jugadores haitianos tienen que representan en este torneo del mundo. Y la percepción que hay de Haití, el hecho de que ese equipo está en ese mundial. Pero en este grupo, señoras y señores, el grupo C, Brasil, claramente uno de los favoritos para llegar al baile final, siempre sale favorito en su grupo en la ronda en esta fase de grupo. En el grupo D, el favorito sale Estados Unidos. Yo voy a ponerle un asterisco a eso. Tengo que reconocer que el equipo de Estados Unidos y esa liga que tienen ahora cada vez más poderosa, pues sí, está desarrollando unos jugadores que cada vez son más parecidos a los jugadores de Europa. Sin embargo, en este grupo está Paraguay. Y cuando Paraguay está en el grupo, usted tiene que considerar al equipo paraguayo. Lo mismo podemos decir del equipo de Turquía. Y siempre Australia tiene jugadores que están muy bien preparados. Así es que este grupo es un grupazo. Así es que póngale el asterisco como uno de esos grupos de la muerte, el grupo D. En el grupo E, claramente el favorito aquí es Alemania. Sin embargo, yo le pondría una línea al equipo de Ecuador,
que es un equipo que sabemos que también puede dar palo. Y sin descartar ese equipo de Costa de Marfil, que ya ha dado mucho de qué hablar en otras ediciones. Y el equipo de Curazao, que dije ahorita que Haití, pero también Curazao está en ese grupo de los equipos caribeños, así que ponlo en la nevera. En el grupo F, el equipo de los Países Bajos sale favorito, pero ojo, también aquí hay un grupo difícil. Aquí está Japón y está Suecia, equipos que sabemos que son sólidos. Así que póngale ese asterisco al grupo F, perdón. En el grupo G, aquí hay mucha atención en este grupo. ¿Por qué? Porque está Irán. Y vamos a hablar un poquito más de Irán ya, en el programa ya mismito. En este grupo, en el grupo G, sale favorito el equipo de Bélgica. Pero también póngalo en la nevera que aquí hay equipos como el equipo de Irán que están jugando con propósitos más allá de ganar un mero juego, sino de hacerse sentir en el mundo. Y esta es una buena oportunidad. Nunca se puede subestimar equipos que juegan con nada que perder. Egipto y Nueva Zelanda también son equipos que pueden dar el palo. También un grupo bien bueno. En el grupo H está uno de los equipos favoritos para ganarlo todo, el equipo de España. Como siempre sale favorito ahí, pero ahí está Uruguay. Y si usted está en el mismo grupo con Uruguay, usted tiene que saber que usted tiene que jugar fútbol bien jugado si quiere ganar ese grupo. Así es que ponlo en la nevera. Arabia Saudita es uno de esos equipos que también dio un palo en el Mundial pasado. Si mal no recuerdan, les dio un palo a Argentina, que eventualmente ganó la Copa del Mundo al final, pero perdieron un juego contra Arabia Saudí que no debieron haber perdido. En el grupo I, obviamente Francia sale como favorito en ese grupo. Ese corillo de francés, subcampeones del mundo, sin duda alguna no se puede pasar por alto. Favorito el equipo de Francia en el grupo I. En ese grupo está el equipo de Noruega, el equipo de Senegal e Irak. Yo no veo muchísima competencia ahí, pero siempre de cualquier malla, como dice la canción, sale un rato. En el grupo J, Argentina es favorito claro en los campeones del mundo, buscando defender su título. En ese grupo yo no le veo muchísimo problema. En el grupo K, el equipo de el equipo de Colombia sale favorito en ese grupo. Yo le puse asterisco que veremos al equipo de Portugal en ese grupo K. Y en el grupo L, Inglaterra sale favorito en ese grupo, pero ahí está Croacia y ahí también está el equipo africano de Ghana. Y el equipo de Panamá, que también queremos que le vaya muy bien. Así es que ahí tienen los favoritos de cada uno de los grupos, pero como les dije ahorita, en el fútbol todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir. Así es que ponga eso en la nevera. Ahora bien, déjenme venir para acá. En los temas que rodean la Copa del Mundo, los temas que se discuten, que afectan la celebración del torneo en sí. Como dije, es un mundo en caos, con muchos conflictos bélicos sucediendo mientras nosotros estamos hablando. Tenemos conflictos bélicos en Ucrania y en Rusia. Tenemos conflictos bélicos en el estrecho de Hormuz, en los países de Oriente Medio. Tenemos conflicto entre Irán y Estados Unidos. Israel contra Palestina, Israel contra el Líbano, Israel con Hezbollah, que es una de las organizaciones. Hay mucho pasando en el mundo. Además de los otros conflictos que no se tienen los mismos alcance mediático que tienen estos conflictos. También tenemos muchos países que están participando de este torneo que están atravesando profundas crisis. Crisis económicas, crisis sociales, políticas. Y que están participando aquí. Y que ustedes saben, nosotros sabemos porque nosotros nos identificamos cuando nuestras selecciones nacionales nos representan en momentos bien difíciles. Boxeadores como Tito Trinidad en su momento, Wilfredo Gómez, Benítez, cuando nos representa la Selección Nacional de Baloncesto, las 12 guerreras del baloncesto. Pero un ejemplo más reciente y clarísimo ha sido el equipo rubio de béisbol. Que el equipo rubio nos representó en aquel torneo mundial del 2017, cuando Puerto Rico ya estaba sumido en una crisis
económica y social que ha seguido escalando y aún no nos había tocado el huracán María, ni los terremotos, ni los efectos de la pandemia que hubo en Puerto Rico, que sabemos que eso también le tocó al resto del mundo. Sin embargo, el arraigo y la importancia de ese equipo en nuestra memoria, no solamente la deportiva, pues es importante porque ese equipo fue claramente un reflejo de nosotros. La manera de que como jugaron, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los problemas que hay en el país, que había y que sigue habiendo en el país, pues ese corillo se pintó el equipo los pelos de rubio y se fueron al terreno de juego con todos nosotros en sus hombros. Y hay unos momentos en la historia y unos contextos que le dan un sabor distinto a un torneo deportivo. En este caso, podemos entender que hay países que están poniendo mucho de su bienestar y su calidad de vida, aunque sea por un mes, en los hombros de esos muchachos. Y esa responsabilidad de esos jugadores la tienen, la sienten o la deben sentir. Pero no podemos separar un discurso del otro. No podemos separar el torneo, el juego en sí, sin hablar de lo demás. Porque primero, no es real. Y segundo, no brinda el contexto completo de lo que va a ocurrir en estos terrenos de juego a partir de mañana. Y aquí hay temas que pues no tienen que ver con el juego en sí. Temas como Irán, la inmigración, los precios de los boletos y la realidad económica de los países y de los fanáticos, la asistencia a los estadios y cómo lo que ha ocurrido con las políticas de inmigración del presidente Donald Trump puede afectar la entrada a los estadios. México también, como vecino del equipo de Estados Unidos, anfitrión de algunos juegos y que tiene también algunos problemas dentro del país en este momento. Pero si vamos a hablar de un evento que ya sucedió y que es claro un efecto de lo que ocurre en Estados Unidos, tenemos que hablar del caso del árbitro Omar Abdulkadir Artán. Para muchos de ustedes, incluyéndome a mí, no sabía quién era Omar Abdulkadir Artán, ni tenía por qué saberlo hace 2 días atrás. Pero para decirles quién es, les voy a decir, no para decirles, sino les voy a decir quién es Omar Abdulkadir Artán. Esto es un árbitro de la FIFA de origen somalí. El año pasado fue seleccionado por el ente que rige el fútbol en África como el mejor árbitro africano del año 2025. Y fue escogido por la FIFA como uno de los oficiales para este torneo mundial 2026. Al igual que para un jugador, participar de un mundial es su máximo sueño, o su sueño máximo. Para los oficiales y para los árbitros también lo es. Este señor, cuando llegó a Estados Unidos el sábado a Miami, no lo dejaron entrar. La entrada le fue denegada a Estados Unidos y no va a poder participar de este torneo. Ya lo dijo la FIFA. Nosotros no tenemos nada que ver con las políticas de inmigración del país. Por lo tanto, Omar Abdulkadir Artán no va a poder participar en este torneo. Omar fue uno de los 52 árbitros convocados por la FIFA para este torneo. De esos 52, 7 son árbitros africanos. Cuando viajó, les dije el sábado, 5 días antes de la inauguración del torneo, que va a ser mañana, no lo dejaron entrar. La declaración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue que cuando se le hizo la inspección que todo el mundo tiene que pasar, pues ellos encontraron problemas de controles de seguridad. Pues resulta también que esto es resultado, debo decir, de que la administración de Donald Trump impuso unas severas restricciones de visado para Somalia. Y de hecho, expresiones que ha hecho el presidente Donald Trump sobre Somalia
y lo que él no lo considera un país, pues le cuestan el sueño a este joven. Sin embargo, Omar Abdulkadir Artán pues regresó a su país y lo recibieron como un héroe. Porque para los somalíes, el que hayan escogido un árbitro de su país por primera vez para oficiar juegos del torneo más importante del mundo del fútbol, pues fue una gran cosa. Sin embargo, las políticas de inmigración del presidente Donald Trump no dejaron que Omar Abdulkadir Artán cumpla su sueño y represente a su país con las camisas amarillas y azules de los oficiales de FIFA. Así que ahí tenemos ya un ejemplo de cómo las administraciones y las políticas públicas pueden afectar el juego del fútbol. Por otro lado, el equipo de Irán recibieron las visas para participar en este torneo hace escasamente unos días, después de muchísima incertidumbre y preocupaciones por seguridad tanto alrededor del equipo como en la seguridad de los jugadores. Y el equipo de Irán no llegó a Estados Unidos, el equipo de Irán llegó a México. México lo recibió. Irán, como ustedes saben, Irán y Estados Unidos están sumidos en un conflicto de poder, conflicto bélico que no parece tener un final pronto. Ayer intercambiaron bombardeos, y las negociaciones están paralizadas. Y además de Irán y Estados Unidos, hay otros países que son de la región de Oriente Medio que están allí, como Qatar, Arabia Saudita, que pues se ven afectados los jugadores y los fanáticos y los seguidores de esos equipos por lo que ocurre alrededor de las decisiones de sus líderes y de las agresiones de otros. Y esto no podemos evitar hablar de esto. Equipos como países con profundas crisis sociales, económicas y políticas como Haití, Colombia, que está en medio de unas elecciones presidenciales muy tumultuosas y mucha violencia. Brasil, que también se prepara para otras elecciones. La República Democrática del Congo con la situación del ébola y cómo están manejándolo allá. Todos estos equipos están ahí participando y son representantes del país que están atravesando estas profundas crisis. Por lo tanto, estos jugadores tienen un valor especial para sus compueblanos, para sus compatriotas. Y yo invito a que nosotros, desde acá de Puerto Rico, que no tenemos representación en la Copa Mundial en el terreno de juego, pues seamos empáticos con los atletas que participan allá. No solamente de los países más vulnerables, sino también de los jugadores que pertenecen a equipos que están en posiciones de poder, como precisamente los jugadores de Estados Unidos, y las repercusiones que pueda tener para ellos representar un país que está siendo señalado por muchos otros países, por países que han tenido históricamente un récord de violaciones a derechos civiles, de mucha violencia, de que esos jugadores no necesariamente representan eso. Son jugadores de fútbol que tienen la valentía de dedicarse a un deporte que se politizó hace mucho tiempo, que los jugadores que trascienden algunos niveles y llegan a lo más alto del fútbol en sus países, son objeto de muchas críticas. Le pueden preguntar a Leo Messi si el dinero que se gana compensa muchos de los abusos que ha sufrido en su carrera como futbolista. Claro que el dinero ayuda, seguro que sí. Ayuda a por lo menos irte lejos y no tener que escuchar las críticas, los comentarios y las personas que siempre han querido aprovecharse de la situación. Escoja a Leo Messi. No estoy aquí santificándolo, pero es un hecho de que hay mucho que podría resentir Leo Messi a su país o a personas de su país. Sin embargo, año tras año, él se pone la camisa y representa al país, y este se hará seguramente su última corrida en el torneo del mundo. Por otro lado, tenemos que hablar de la FIFA.
los dueños de este torneo. ¿Y cómo se consolida la FIFA en el medio de un torneo donde la mayoría de los juegos se van a dar, que de hecho por primera vez, al menos en años recientes, Estados Unidos es señalado inclusive por muchos de sus propios ciudadanos como un obstáculo o amenaza a tener un torneo sin contratiempo? Y la FIFA se consolida como una organización corrupta e inescrupulosa, capaces de hacer lo que sea, inclusive ignorar asuntos que ellos tienen el poder de ayudar a mitigar. El dinero, el poder, baile, botella, baraja, dormir y repetirlo dentro de 4 años, sin importar lo que cueste y a quién le cueste. Eso es lo que ha hecho la FIFA y lo que ha promovido en los últimos años Giannis Infantino, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol. Aquí otorgándole a Donald Trump el premio de la paz, el primer premio de la paz de la FIFA, obviamente mucho antes de los ataques en Irak, en Irán, en Palestina, en Líbano, en Venezuela, todo lo que pueden cuestionarle a él si es un hombre de paz o no. Pero más allá de entrar en juzgar a Donald Trump, hay que hablar de la FIFA y cómo ellos no van a hacer nada que no sea garantizar que ellos cobren sus chavitos al final del torneo. Y esto es algo que es real y es algo que se ha denunciado de la FIFA históricamente. Esto no es nada nuevo. Cuando se le menciona a la FIFA como una entidad corrupta, eso está requete probado, inescrupulosa, requete probado. Ellos entran, hacen su torneo, cobran sus chavos, recogen sus motetes, se van y repiten dentro de 4 años. Sin importar el desastre que dejaron atrás de ellos. Hay muchas cosas buenas que hace la FIFA. Muchísimas cosas buenas. Pero hay unas bien malas. Y una de las peores, porque pues no podemos criminalizar a la FIFA por querer hacer dinero. Es una entidad privada al fin del día y tienen todo el derecho de hacer negocio con la marca que tienen y han desarrollado, que es la Copa del Mundo. Sin embargo, el mirar para otro lado, no, yo estoy haciendo algo bien por un país porque estoy dejando que su equipo participe. O mira lo bueno que soy, que no estoy dejando que aquel participe por las cosas que hizo. Sin embargo, siguen mirando para el lado. Siguen pendientes al poder, al dinero y a este momento en la historia. En que, como siempre he dicho, y lo voy a repetir, lo único indispensable en un torneo deportivo son los atletas. Usted no puede tener un juego de fútbol sin futbolistas. Usted sí lo puede tener sin los fanáticos. Usted lo puede tener sin la FIFA, inclusive. Sin Infantino, sin los presidentes de los equipos y los dueños y todo. Usted puede tener un juego de fútbol con futbolistas sin nadie que interrumpa el juego. Y los árbitros, incluyendo los africanos, los de Somalia. Y esas son las realidades alrededor de este torneo del mundo. Que vamos a disfrutar, nos los vamos a gozar, que estoy seguro que vamos a ver unos juegos de parapelo, que vamos a estar hablando del resultado del torneo al final por muchos años, sí, seguro que sí, porque eso es lo que brinda el deporte. Eso, cuando la bola rueda, no hay Infantino, ni Donald Trump, ni Benjamín Netanyahu, ni Stammer en Inglaterra, nadie que pueda intervenir en la pureza del juego de fútbol que vamos a ver todos los días cuando la bola ruede. La pureza. Toda la corrupción y todo el poder que se maneja alrededor del juego de fútbol estará ahí presente y estará haciendo la contrafuerza. Al final del día son los atletas, al final del día los jugadores, al final del día los fanáticos bona fide, los que sí viven el fútbol. Lo viven, lo gozan y lo hacen con mucho amor. Esos son los que cuentan. Y nosotros estamos aquí sentados para mirar y disfrutar el baile. Mientras tenemos atletas que se siguen inspirando, jóvenes que se siguen inspirando gracias a este torneo, que es una de las cosas buenas que ha hecho la FIFA. Crear un torneo del calibre y de la altura que es la Copa del Mundo. Que le puede brindar a estos atletas
jugar, aunque sea una vez en su vida, en el escenario más grande que propone el deporte, la Copa Mundial de Fútbol, a pesar de los problemas que hay alrededor del juego. Desde mañana en México se inaugura la Copa Mundial, la FIFA 2026, donde Argentina buscará revalidar su campeonato que unió a un país dividido hace 4 años, aunque estén en muchos problemas de nuevo o se separaron después de varios días de celebración. Nadie me puede decir a mí que no se le paró los pelos cuando vieron a ese país llorando, gritando de alegría cuando ganaron la Copa del Mundo en el 2022 en Qatar. Nadie me puede decir a mí que no se sienten identificados en ver fanáticos celebrar una gran victoria de su equipo frente a un equipo que debió habérselo ganado a ellos. Lo vivimos nosotros en el 2004 cuando le ganamos al llamado equipo de los sueños del baloncesto. Cuando veíamos a los rubios ganarle a equipos de manera humillante. Y lo hacían no por humillar, sino para demostrar que en Puerto Rico se juega béisbol. Y aquí está Puerto Rico. Nos identificamos con esos grandes momentos que esos atletas van a vivir. Inclusive, o incluyendo en las derrotas. Porque vestir la camiseta de su país como de atleta es el privilegio y el honor más grande que siempre va a tener ese atleta. Y hacerlo en el escenario más grande del mundo realmente es para la historia de él, para la historia del programa de fútbol y para la historia de su país. Y para los países que están atravesando profundas crisis, este va a ser un momento de quizás relajarse un poco y a lo mejor disfrutar, aunque sea por un segundo, momentos grandes en el juego. Pero solamente es cuando la bola está rodando, no es ruido alrededor. La pureza del fútbol debe ser la protagonista en este torneo del mundo. Y que los líderes aprendan que con el juego no se juega. Bueno, yo me voy. Antes de eso, voy con ustedes, Edgar García, Milagro Fontán, que buena verla por ahí, que saludos, Javier González, mi hermanazo, un abrazo. Esas horas son del oeste, del oeste o del este. Ay, Javier, gracias por decirme. Hora Puerto Rico, México contra Sudáfrica. Te digo enseguida. Perdónenme que esto es juego mañana, jueves 11, va a ser a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. O sea que son hora este, ¿no? Hora este. 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, que son las 2 de la tarde en México. 2 de la tarde en México, 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Así que ponlo en la nevera y sucesivamente todo lo que sea en el Pacífico, pues va a ser más o menos a esa hora, y todo lo que sea en el este o más cerca en el cuadrante nuestro, pues va a ser a la misma hora. Así que ponga eso en la nevera. Y gracias, Javier, por preguntarme, porque a veces se me olvidan algunos detalles. Le perdí respeto a Leo Messi desde que fue a la Casa Blanca y se retrató con Donald Trump, dice Marisela Pérez. Muchas personas que piensan como usted. Horario de los juegos. Bueno, por lo menos, Edgar, aquí tienen los primeros, mañana a las 3 de la tarde y a las, ¿qué hora? 9 de la noche. 10 de la noche son mañana, hora de Puerto Rico. Esas horas son las locales acá. El viernes a las 3 también, y en vez de a las 10, a las 9 de la noche. Y entonces, el viernes volvemos a hablar acá, pero de todas maneras, el sábado hay juegos a las 3, hay juegos a las 5, hay juegos a las 9 y a las 12 de la medianoche del otro día. Así que ponlo en la nevera. Lo mismo pasa el domingo. El domingo no, el domingo hay juegos a la 1, a las 4, a las 8, ¿verdad? No, a las 7 y a las 10 de la noche. Ponlo en la nevera, el domingo. Pero volvemos a hablar acá el viernes y hablamos un poquito de esos juegos del fin de semana y los juegos que ya se han celebrado de aquí a allá. Así que nos vamos. Regresamos entonces, espérate, déjame venir para acá.
Regresamos entonces el viernes con más acción deportiva por aquí por Más de una Milla. Recuerden, Carmen Enita Acevedo, que está, mira, que quema, Carmen Enita con sus investigaciones. Regresa mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. No se la pierda a nadie. Y nos vemos aquí el viernes. Hablamos entonces de otros temas, además de los resultados de los juegos que van a haber del Mundial. Pues sin duda hablaremos del baloncesto supernacional y las grandes ligas que nos queda en esta semana. Así que tengan excelente noche, buen provecho a los que cenan ahora. Nos vemos el viernes. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.